Interesante el tema, Cristóbal, pues te damos paso cuando quieras. Muy bien, José, muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, hermanas, es de verdad maravilloso cómo podemos disfrutar este Cristo viviente que mora en cada uno de nosotros y cómo podemos realmente confiar en Él, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos guarda, y en esta mañana nosotros podemos comerle y disfrutarle y tocar la fuente de la vida, porque Él es realmente la fuente que hoy hay en nuestro espíritu y necesitamos comer y beber de esa fuente. El apóstol Pablo, como estamos compartiendo en cuanto a la experiencia de Cristo aquí en Filipenses, él era una persona corporativa. ¿Qué quiere decir una persona corporativa? Era alguien que no andaba independientemente. Él no funcionaba independientemente. Él hacía de que todos los hermanos fuesen miembros del cuerpo funcionante y que experimentaran a este Cristo viviente que había en cada uno de nosotros. Y él alentaba a que busquemos de mañana al Señor. Entonces, él por eso en Filipenses, él depende mucho de los hermanos y él siempre pedía, orad por mí, para que esta palabra corra y no sea de impedimento y que atemos al enemigo. Y ahí en Filipenses, estas palabras, ya lo leí la semana pasada, y es en el versículo 19 del capítulo 1 de Filipenses, como el apóstol Pablo, él decía, porque sé, él confiaba. ¿Cuánto necesitamos, hermano, en que funcionemos corporativamente? Es igual como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es una organización, algo que tú le dices, haz tú esto, al otro, sino es algo viviente, que funciona por medio de esa vida, de ese correr de la sangre sanguínea que nos da esa vida, ¿verdad? Y esa vida es Cristo mismo en nosotros. Y él confiaba en los hermanos y decía, porque sé que por vuestras peticiones, por vuestras oraciones, y no solamente por vuestras oraciones, dice, y por medio de la suministración, porque cada uno de nosotros oramos para que Cristo sea suministrado en cada uno de nosotros y seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Dice, y sé que por vuestras peticiones, por vuestras oraciones y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Hoy realmente lo que nos salva, lo que nos separa de todo lo que nos rodea, es que nosotros seamos aquellos que nos impartimos la vida unos a otros, no que nos ponemos tropiezos, sino que realmente necesitamos orar unos por otros para que ese espíritu y esa suministración seamos fortalecidos, como también oraba Pablo en el capítulo 3 de Efesios. Dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. Había una causa, había una necesidad, y es que hoy necesitamos, para que en este mundo podamos seguir sobreviviendo, oremos unos por otros para que Cristo sea fortalecido en nosotros. Y Pablo dijo, esto resultará en mi salvación, porque en nosotros hay un anhelo, dice, porque, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, magnificado y aún más que expresado. Es decir, que en los poros de nuestra piel se expresa Cristo. Qué maravilloso de que hoy podamos estar disfrutando de que Cristo está viviendo a través de nosotros. Cuando Él murió, dice que hubo un parto universal. Sí, yo no lo digo, lo dice la Biblia, porque dice que todos fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y nos sentó allí en los lugares celestiales. Es maravilloso. Pero Pablo también dice en Gálatas, dice, pero cuando le agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, porque Él me había escogido desde el vientre de mi madre. Es maravilloso. Por eso Él pudo decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo, ahí en el mismo dice, porque
estaba hablando también de en cuanto a la venida del Señor que él deseaba. Dice, pero yo quedar en la carne, dice, me es más necesario por causa de vosotros. Es que hay una necesidad hoy en nosotros en que seamos fortalecidos, edificados. Y dice en el versículo 25, y confiando en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Es decir, que el apóstol Pablo, él deseaba ir a la presencia de Dios, pero hermanos y hermanas, hoy día hay tal carga, hay tal deseo, de que hoy hay tal desesperación en este mundo, que somos aquellos, es como el bombero. El mundo se está quemando, pero nosotros tenemos el secreto y tenemos la manguera para apagar ese fuego e impartir esa vida que hay en nosotros. Por eso Pablo dice, sé que quedaré. Yo quiero irme con Cristo, que es lo muchísimo mejor, pero me es más necesario quedar en la carne, porque él tenía la necesidad de Dios. Él tenía la necesidad de Cristo mismo cuando estaba aquí en la tierra. Y cuánto me angustio, decía el Señor, de que realmente yo sea bautizado con un bautismo en la muerte, porque voy a resucitar y voy a meterme dentro de vosotros. Y el apóstol Pablo, él quería animarnos y alentarnos en estas cosas. Por eso en Hechos de los Apóstoles, él dice porque, ahí aquí dice, bueno, hay otro versículo, dice, porque no rehuí en el versículo capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, dice, no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Él tenía el consejo de Dios y él realmente no vivía para otra cosa ni para esto. Yo estaba recordando cuando estaba leyendo esto, cuando los primeros tesalonicenses, ellos estaban muy preocupados por la venida del Señor. Y el apóstol Pablo lo tranquiliza a los tesalonicenses, le dijo, cuidado, tranquilo, vosotros no tenéis necesidad de que estéis preocupados, vosotros sois hijos del día, no de la noche, porque los de la noche tropiezan, pero vosotros sois hijos del día. Dice, aquel día, cuando Jesús venga, dice, no os sorprenderá. Digamos, no seremos impresionados. ¿Por qué? Porque supuestamente, hermanos y hermanas, nosotros vivimos en la presencia de Dios. Vemos a Esteban cuando estaba siendo apedreado allí. ¿Por qué él aguantaba todo aquello? No era él, era el espíritu fortalecido que había dentro de él, porque él vivía en la presencia de Dios, y él mismo pudo hablar y decir, Padre, perdónalo, pero aún más, él dice que alzó sus ojos, y dice que vio a Cristo de pie. Sí, en la Reina Valera dice que estaba sentado, pero hay otras versiones original griego que dice que él estaba de pie, y más que de pie, él estaba como inclinado, viendo aquella escena que estaba viendo. Es decir, que él está con nosotros, él está viendo toda escena. Queridos hermanos, necesitamos recobrar fuerza. Oh, Señor Jesús. Dice, por eso el apóstol Pablo sigue diciendo aquí en Hechos de los Apóstoles, dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño de Dios en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan. Dice, para pastorear a la iglesia de Dios. Escucha esta frase, dice, la iglesia de Dios. Es decir, que la iglesia de Dios, dice, la cual él ganó con su propia sangre. Él ganó con su propia, es decir, la sangre de Dios fue derramada en la cruz. Oh, por eso nosotros necesitamos levantar vuelo, hermano y hermana, necesitamos ser animados, ser refrescados, ser saturados. Señor Jesús, por eso dice el apóstol Pablo, porque ni plata, ni oro, de nadie he codiciado. ¿Por qué? Porque él tenía otra visión, él tenía otra meta. Dice, y vosotros mismos sabéis para lo que me ha sido necesario, no solamente a mí, sino a los que están conmigo, estas manos me han bastado. Él no era una persona que se aprovechaba, no. Él realmente era una persona que estaba por la edificación. Y tenía el mismo sentir que tenía el mismo Señor Jesús. Porque ahora leeré otros versículos. Bueno, hay aquí uno dice, solamente os digo, en el 27.1 de Filipenses, solamente dice que, un momento, a ver, dice
Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo dice? Combatiendo unánime por medio de la fe, combatiendo. Esto es un combate lo que estamos teniendo. Estamos pero el espíritu que está en nosotros nos fortalece, nos alienta, nos anima. Él está, como dice en Apocalipsis, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, rastreando y buscando todos aquellos que tienen un corazón. Ese espíritu dice que tenía 7 ojos y 7 cuernos, y eran los 7 espíritus de Dios que hoy está dentro de nosotros, que quiere intensificarse para que nosotros podamos llevar a cabo lo que hay en el corazón de Dios. Y esto es maravilloso. Señor Jesús dice, combatiendo unánime, es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo ya en el versículo 1:29 dice, porque a vosotros, dice, os es concedido por causa, dice, concedido a causa de Cristo, dice, no solamente que creáis, sino que también padezcáis por Él. Por eso todo lo que padezcamos, no nos atribulemos. Oh, queridos hermanos, realmente es que Cristo se está forjando en nosotros. Él está creciendo en nosotros y se teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora hoy que hay en mí, Señor Jesús. Por eso en el capítulo 2, en el versículo 2, Él dice, completad mi gozo. ¿Cómo podemos completar el gozo del apóstol Pablo? Es que el gozo del apóstol Pablo era el gozo que había en Cristo dentro de él. Dice, teniendo un mismo pensamiento, un mismo amor, unido en el alma, porque en el Espíritu ya somos uno, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y se nos ha dado a beber a todos de este mismo Espíritu. Pero en nuestra alma, que está nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, nosotros necesitamos poner nuestra mente en Cristo, nuestra voluntad en Cristo. Por eso dice unánime, unido en el alma. Por eso dice que estaban combatiendo, dice unánime, en un misma alma. Necesitamos vivir en el Espíritu. Dice, teniendo este único pensamiento, que nada hagáis por egoístas ni por vanagloria, antes bien, con una mentalidad humilde, estimándoos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Es decir, que nosotros no tengamos más alto concepto de sí mismos, sino que tengamos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Señor Jesús, dice, sino que realmente veamos las virtudes de los hermanos. Por eso el apóstol Pablo aquí, bueno, voy a mirar, me queda todavía un par de minutillos. Hermano, hay aquí un versículo que es maravilloso. Por eso Pablo, él no vivía nada por él mismo. Por eso él nos está animando y aún nos está alentando a que seamos aquellos que descansamos, que disfrutamos, que permanecemos en el Señor con los hermanos unánimes, no teniendo más alto concepto de sí mismos, sino amándonos los unos a los otros. Porque si tú ves tu mismo cuerpo, como dije al principio, cada miembro de nosotros nos duele. Oh, que el Señor quiere lograr eso, porque Él quiere venir de regreso por completo y expulsar al enemigo de aquí en la tierra y establecer su reino. Y hoy, Cristo es el deseado de las naciones. Todo lo que los hombres hoy desean es a Cristo, no un coche, no un puesto de trabajo, no una buena posición. Lo que hoy la gente está vacía es de que necesita a Cristo. Es igual como el hombre fue creado a la imagen de Dios como un guante, con el propósito de que la mano entrase en el guante y entonces el guante va a expresar realmente para lo que fue diseñado y fue creado. Por eso el Señor hoy está en nosotros. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5, haya pues en vosotros, dice, haya pues en vosotros este mismo pensamiento y este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, dice, no se estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Cristo dice que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo y haciéndose semejante a los hombres.
dice, hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo. Dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Jesucristo es el Señor. Pero necesitamos tener esa misma mente, ese mismo pensamiento. Si Dios, Jesús siendo Dios, se despojó de lo que era de Dios y dijo, ahora voy a vivir como tú, José, voy a vivir como tú, Cristóbal, con tu mismo, igual como tú, pero mi vivir no va a ser en mi mente ni en mis pensamientos. Mi vivir va a ser expresar al Padre, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Y hoy, como el Espíritu vivificante, toda la plenitud de Dios está en nosotros. Así que el apóstol Pablo se atrevió a decir, así que, hermano, no tenéis excusa. Maravilloso. Bueno, escucho la musiquita, queridos hermanos y hermanas. Hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite, seguiremos compartiendo de cómo experimentar este Cristo maravilloso hoy aquí en la tierra. Gracias, José. Amén.